Amén. ¿Verdad? Vamos a comenzar ya. Bueno, partiendo por el Sermón del Monte. Estamos dentro de este compendio de consejos del Sermón del Monte que Dios nos está entregando, nos está revelando y dando, ¿verdad? Para aquellos que son súbditos de este reino, ¿ya? Hemos visto cómo el pasar de los versículos, ¿verdad?, nos ha ido dejando algo que ha marcado, yo creo, nuestra forma de ver y creer las cosas y la palabra de Dios en todo este sermón del monte, ¿ya? Hoy iniciamos con el sexto tema. Ya, el sexto tema. Yo me acuerdo el 6 de 6. Cuando íbamos partiendo y decíamos que eran 6 temas y todo eso, y 6 temas. Y hemos visto que ha pasado rápido todos estos temas, y ya vamos en el último, se podría decir. Del Sermón del Monte. En el último tema, el sexto tema, ¿verdad?, del Sermón del Monte, donde, bueno, vamos a ver en el capítulo 7, del versículo 13 en adelante, ¿verdad?, hasta el 29. Claro, ese es como lo general. Eso es lo general. Claro, vamos a ver. Lo que entra dentro de este sexto tema, claro. Dentro de este sexto tema hay otros puntos, claro, ¿verdad? Sí. Otros puntos que vamos a ver. Eso no quiere decir que vamos a ver todo, ¿verdad?, del versículo 13 al 29 hoy esta tarde. No podemos llegar a eso porque, como siempre Joana dice, es mucha la información, son muy ricos estos pasajes y hay que... Yo me acuerdo como, por ejemplo, la pastora la otra vez me decía que el teléfono lo tenía lleno. Entonces como que recibía alguna imagen y como que se colapsaba su teléfono tenía tanta información su teléfono que ese teléfono no tenía la capacidad de poder tener toda esa información. Entonces, ¿qué pasaba? Que se pegaba. Y lo mismo pasa con nosotros. No podemos abarcar mucho porque tenemos que digerir de poco, ¿cierto? Para poder entender las cosas. Porque si es mucha información, no. Lo mismo pasa cuando comemos, ¿cierto? No podemos estar ahí, porque el que come rápido y se atraganta con muchas cosas, de diferentes cosas, ¿qué pasa? Le da indigestión. Entonces, así, con ejemplos vamos viendo de la vida, ¿cierto? Vamos entendiendo que es bueno ir de a poco. Claro, que es bueno ir de a poco y también es bueno... para no colapsarnos. Claro, es bueno alimentarse, ¿verdad? Y realizar su debida... ¿cómo te puedo decir? Su debido... masticar de las cosas, claro, para poder sacar todo, como esos animales rumiantes del Antiguo Testamento, poder sacar todo ese nutriente que trae la palabra de Dios. Entonces, dicho esto, ¿verdad, hermanos? Que vamos a ver este sexto tema. Comienza con el versículo 13, finaliza con el versículo 29, ¿verdad? Vamos a entrar ya a las instrucciones referentes a entrar en el reino de Dios. Ese es el título, ¿cierto? Ese es el título. Sexto tema. Este sexto tema tiene este título que le podríamos poner instrucciones referentes a entrar en el reino. Así es. ¿Ya? Vamos a hacer una introducción general, hermanos, de estos versículos, ¿ya? Como les decía anteriormente, son varios puntos que vamos a ir viendo. Claro. Pero vamos a hacer una introducción general de todos los versículos del 13 al 29 para luego comenzar, ¿verdad?, con el primer punto. Claro. ¿Ya? Y así vamos a ir viéndolo paulatinamente y vamos dándole, ¿cierto?, viendo la importancia de cada sección. Claro. Ahí vamos a ver mejor, más claramente, ¿verdad?, cada sección que traen estos versículos, estos del 3 al 29, ¿verdad? Y
nos va a dar una claridad de lo que se va a venir después. Claro, y por eso también lo importante de esta introducción, así que oídos. Oídos, el Señor ¿ya? nos ayude. Amén. El Señor nos ayuda, ¿verdad? Nuestro Señor, ¿verdad? Ha aclarado ya la naturaleza espiritual del reino de Dios. Claro, eso es lo que hemos venido viendo en el sermón. Eso es lo que hemos venido viendo, que Él ya ha aclarado esa naturaleza espiritual del reino de Dios. ¿Ya? El carácter de sus súbditos y la justicia, ¿verdad? Que elevada, que exige, ¿verdad? Esta naturaleza espiritual del reino de Dios. ¿Ya? Entonces Jesús ha estado enseñando las normas de Dios a lo largo del Sermón del Monte. Claro. Hemos visto estas normas que Dios ha estado enseñando continuamente, normas que son santas y perfectas, pero también opuestas a las normas, esas normas autosuficientes e hipócritas que vemos, ¿verdad? Y que veíamos del ser humano, y tipificadas también por los escribas y fariseos. Así es. ¿Ya? Bueno, el Señor ha mostrado cómo es su reino y cómo es su pueblo y cómo no son. Claro, y eso lo cierto lo ha marcado detenidamente cuando dice que algo parece que es de Dios, pero realmente no es de Dios. Claro. ¿Cierto? Que sus súbditos son de esta manera, obviamente, y ahí al decir que estos son de esta manera, hay otros que no son de esa manera, por lo cual no son del reino de Dios, ¿cierto? Aunque profesen ser del reino, ¿ya? Entonces hemos visto, ¿cierto?, todos esos contrastes que Jesús ha venido haciendo y también dejando en evidencia, ¿cierto?, la enseñanza errada de aquel entonces. Claro. Así es. Ahora, la enseñanza que es necesario tomar una decisión. Claro, porque ya nos mostró, ¿cierto? Ya no ha venido instruyendo con respecto a todo eso, nos ha mostrado, por así decirlo, el camino correcto, ¿cierto? Claro. Y ahora, ya habiéndonos presentado todo esto, nos está llamando en este momento a tomar una decisión. Claro. Ya nos alumbró, ahora hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. ¿Cierto? Bueno, dicho eso, hermanos, nuestras vidas, como decía Joana, hablando sobre decisiones, Claro. ¿verdad? Nuestras vidas están llenas de decisiones, Claro. ¿verdad? Cada día tenemos que tomar decisiones. Que todos los días Iniciamos tomando decisiones. Por ejemplo, estamos en la mañana, ya levantarse es una decisión. claro, y a veces en contra de la voluntad, ¿cierto? Claro. Pero día a día, ¿cierto? Tenemos que escoger, tenemos que elegir qué vestir o qué vamos a comer en este día, qué vamos a preparar de almuerzo, ¿cierto? O en nuestros momentos libres, dónde iremos, tenemos que escoger, ¿cierto? También qué hacer, qué no hacer, qué vamos a decir. Muchas veces también estamos ahí pensando en qué es lo que vamos a decir y qué es lo que no vamos a decir. Lo mismo que con las compras. Tenemos ciertas variedades de ofertas, ¿cierto? Claro. Pero tenemos que escoger, tenemos que elegir qué es lo que vamos a comprar. Y lo mismo sucede, ¿cierto? Con referencia a con quién nos vamos a casar. También hay una elección. Y también, ¿ya? claro. Con las carreras que se van a seguir. Y así sucesivamente. Siempre tenemos que estar escogiendo. Siempre tenemos que decidir. Claro. ¿Ya? Que vamos... O sea, como cristianos tenemos que estar constantemente haciendo ese tipo de selección, ¿verdad? Muchas de las decisiones, ¿verdad?, son triviales e insignificantes, y algunas son esenciales y cambian la vida. Estas decisiones que... Yo no quiero decidir levantarme, dice la pastora. estas decisiones que son esenciales, que uno tiene que levantarse, que tiene que comer. Claro, hay algunas que son sin importancia, que las tomamos así a la ligera, pero hay algunas que son muy importantes. Claro, uno ve, por ejemplo, esto no es insignificante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tomar agua o tomar jugo podría ser algo sencillo, que uno dice, no, yo quiero un jugo. Claro. Es algo sencillo Y algo que obviamente no se puede tomar a la ligera es con quién nos vamos a casar. Claro, ahí ya cambia. Y hay algo mucho más crítico, que es una decisión, ¿cierto? Que cambia nuestra eternidad y que tiene que ver, ¿cierto?, acerca de Jesucristo y su reino, que es ahí a lo que Jesús apunta en este momento. Esa es la decisión suprema que determina, ¿cierto?, nuestro destino. Y esa es la decisión que Jesús nos está aquí mostrando, ¿ya? Que nos está dejando aquí. ¿Para qué? Para que
el ser humano escoja. Claro, es una decisión que Jesús a nosotros nos pide, que elijamos bien. Claro, porque ya nos ha venido mostrando, ¿cierto? Como decíamos al principio, la naturaleza de este reino de Dios. Ya nos ha venido mostrando, ¿cierto?, cuáles son las características que caracterizan a los que son suyos, que son totalmente diferentes a los del mundo, y nos dice, ¿cierto?, acerca de su justicia, que es una justicia que obviamente es mucho más elevada que la que tenían los escribas y los fariseos. Entonces ya nos ha venido marcando el camino, y ahora nos dice, ¿qué camino vas a escoger? Ya está, como dicen, ya están las cartas tiradas. Ahora escoge tú. ¿Qué vida vas a llevar? Claro. Porque, claro, o sea, hay una decisión de nosotros de vivir en santidad o de vivir apartado o en el pecado, ¿verdad? Esa es una decisión que todos los días nosotros tenemos que llevar, ¿verdad?, a cabo en nuestras vidas, y cuesta muchas veces. Y cuesta. Así que eso es algo que llevamos dentro de nosotros. O sea, tener que decidir siempre. Pero en lo cotidiano ya vemos eso, ¿cierto? Y en lo espiritual también tenemos que tomar una decisión. Claro. Jesús nos ha venido, como les decía, marcando ya el camino, nos ha venido iluminando con respecto a lo que nos conviene, y ahora dice ya, ahora es tu decisión. Y esto obviamente está en perfecta armonía, ¿cierto?, con la soberanía absoluta de Dios. Está en completa armonía. Dios siempre ha permitido, ¿cierto?, que los hombres elijan seguirlo o no. Siempre pero si bien Él da, ¿cierto?, esta elección, que tener ahí a un hombre, ¿cierto?, frente a dos caminos, ya te mostró, ¿cierto?, el camino correcto, ya te alumbró con respecto a este camino que te conviene, ¿ya? Pero te deja a ti la decisión. ¿Vas a tomar este o este? ¿Ya? Y obviamente, si Él ha proporcionado ese camino que nos conviene, también nos dice, bueno, nos muestra y nos ilumina aún más que nos conviene ese camino. Nos decide que nos decidamos por ese camino, aún más, nos insiste en eso. O sea, están estas dos opciones, pero yo les muestro que esta es la que les conviene. O sea, no solamente lo proporciona, sino que nos ilumina con respecto a esto y nos muestra, decídanse por este. ¿Ya? Y a la vez, si bien Dios nos da, ¿cierto?, a escoger, por así decirlo, a tomar esta decisión ante estas dos opciones que se contraponen absolutamente, así mismo como cuando estábamos viendo que no podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿cierto? No se puede servir a dos señores, hay que escoger a uno porque se contraponen en todo. No se puede estar queriendo seguir a Dios y al mundo. No, porque cuando servíamos al mundo, decíamos, ¿cierto? Cuando estábamos en el mundo, aborrecíamos las cosas de Dios. Y ahora que estamos en Dios, obviamente las otras cosas, todo aquello que nos separa de Dios, ya no lo queremos, ¿cierto? Entonces vemos ahí que ya hay algo que se opone, no va junto. No hay ningún momento en que este camino se une. No, están totalmente paralelos y son totalmente opuestos. ¿Ya? Entonces, Jesús nos dice que este camino nos conviene, que es el camino, ¿cierto?, que nos lleva a la vida. ¿Ya? Y hay un camino que no nos conviene. También lo he venido diciendo. Claro. ¿Ya? Y ese camino que no nos conviene, también nos ha venido iluminando, ¿cierto? Y no solamente ahora, sino que a lo largo de la Escritura, ¿cierto?, desde el Antiguo Testamento, Dios nos viene hablando acerca de que aquellos que toman el camino que se contrapone a Dios van a tener que enfrentar las graves consecuencias de su decisión. ¿Cierto? Porque Dios, ¿cierto?, desde el momento en que la humanidad, ¿cierto?, se rebela contra Él, desde que el hombre le ha dado la espalda a Dios, ¿cierto?, Dios ha hecho todo lo posible, ¿cierto?, y no ha escatimado ningún costo para que el hombre vuelva a su creador, para que el hombre se vuelva a Él. ¿Ya? Entonces, ese llamado, ¿cierto?, Dios lo ha venido haciendo desde ya, no solamente ahora, sino que ya lo vemos, ¿cierto?, continuamente desde antes, incluso desde el Antiguo Testamento. Él viene, ¿cierto?, haciendo este llamado a los seres humanos que se apartaron de Él, y esta es como la apelación suprema de la palabra. ¿Ya? Usted puede decir, pero en el Antiguo Testamento, ¿dónde sale eso? Bueno, tenemos varios ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Israel estaba en el desierto, el Señor
envía a Moisés a decirle al pueblo, en Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. Le dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Ven que Dios nos da la opción, pero nos está diciendo qué es lo que nos conviene. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. ¿Ya? Tenemos otro ejemplo que es en el tiempo de Josué, ¿cierto? Que después que Israel entra en la tierra prometida, vemos en Josué 24, ya del verso 13 al 15, cuando Josué, ¿cierto?, confronta al pueblo y les dice, o sea, tomen una decisión, escojan, ¿a quién van a servir? ¿Van a servir a Dios o van a servir o a los ídolos? Pero no pueden querer, no pueden intentar, no se puede a ambos. Es totalmente imposible. ¿Ya? Tienen que escoger a Dios, al único Dios vivo, o a los ídolos. ¿Ya? Y después podemos ver, ¿cierto?, en el monte Carmelo, ¿cierto?, a un Elías que también le dice al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?, le dice Elías. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, vayan en pos de él. Primera de Reyes 18:21. Entonces vemos ahí, ¿cierto?, a la luz, con respaldo de la Escritura, de que Dios está haciendo continuamente un llamado al ser humano que se rebela contra él, que está apartado de él, a que se vuelva a él, ¿cierto? Les da la opción, camino de vida, camino de muerte, de bendición, de maldición. Escoge. Pero escoge la vida, le dice, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. Tienes la opción, pero yo te digo, escoge este, porque este es el que te conviene. ¿Ya? Y tenemos otro ejemplo, cuando también Jeremías, ¿cierto?, habla al pueblo y también lo confronta a tomar una decisión. Jeremías 21:8 dice, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y es lo mismo que hizo Jesús, ¿cierto? En Juan capítulo 6. ¿Se acuerdan de ese episodio de los panes y los peces? Cuando había muchos, ¿cierto?, que seguían a Jesús por interés. Y vemos ahí, ¿cierto?, que al final de este capítulo 6, vemos que Jesús no les da de acuerdo a lo que ellos anhelaban en su corazón. Ellos venían por interés, ellos venían con otro propósito siguiendo a Jesús. Y Jesús sabía eso. Y es por eso que exponiendo la verdad, a muchos de ellos no les gustó y retrocedieron y ya dejaron de seguirle, ¿cierto? Y en Juan 6, del verso 66 al 69, él llama a sus discípulos a tomar una decisión. Mire, leámoslo, dice así: desde entonces, y hablando de esa multitud que se alimentó de los panes y los peces, de esa gran multitud, dice, muchos de ellos, ¿cierto?, volvieron atrás, ya no le seguían, por lo que él les dijo ahí, ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, a su círculo íntimo, a los 12, o sea, imagínense eso, que se fueron todos, esa gran multitud, ¿cierto?, se fue y quedaron solamente los 12, ¿ya? Y Jesús les dice a ellos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les da también ahí. Tomen una decisión. Y Simón Pedro, ¿cierto?, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, como hemos venido diciendo, ¿cierto?, en esta introducción, Dios nos ha proporcionado el camino. Él lo trazó. Él lo ideó y Él lo llevó a cabo. Este camino hacia la vida. ¿Ya? Y nos muestra este camino, aún más. No solamente lo proporciona, sino que nos muestra, nos ilumina con referencia a este camino y nos invita a seguir ese camino, porque ese es el camino que nos conviene, ¿ya? Pero le deja al hombre la decisión. Le deja al hombre la decisión. La decisión de Dios fue haber proporcionado el camino de la redención. Esa fue la decisión que Dios tomó. Pero ahora
deja al hombre decidir si lo quiere tomar. ¿Ya? Y como dice aquí el escritor Pablo Hoff, elegir mal conduce a un destino trágico y desastroso, el juicio y la perdición. Pero la elección prudente produce salvación y la vida eterna. Amén. Entonces, ahí vamos entendiendo un poco, en esta introducción general, a qué es lo que nos vamos a adentrar ahora. En todas estas secciones que vamos a ir viendo, como bien hacía alusión Pedro en un principio. Bueno, estaba meditando en lo que hablaba y exponía Johanna. Hay algo claro en Dios, y siempre, yo cuando leo la escritura, yo me acuerdo, ¿verdad?, donde Dios siempre no va a haber excusa en el último tiempo. O sea, cuando estemos ahí delante de Él, no va a haber excusa. Porque bien como dice Johanna, y como está la escritura acá, la tenemos abierta. Él ya hizo un unboxing de lo que nosotros queremos, o sea, que nosotros elijamos, ¿verdad? Y dice, aquí está lo bueno, esto es lo eterno, esto es lo malo, esto es perdición, esto es juicio eterno para ustedes. Ahí en el... No les conviene. No les conviene. Y hace todo ese recorrido, te hace, ¿verdad?, elegir. Y cuando alguien vamos a llevarlo a la vida cotidiana, cuando uno quiere comprar algo y no sabe bien qué elegir entre este y este otro, ¿qué hace? Uno pregunta. Busca, ¿verdad? Oye, ¿cuánto me servirá? Claro. ¿Cuál es mejor de los dos? ¿Cuál me sirve? Y siempre hay opiniones, ¿verdad? Y nosotros buscamos la estrellita y ahí dicen, no, este sirve porque te va a durar, porque esto, porque esto otro. Este no, porque este es malo, porque este equipo, este ya te va a fallar, te va a hacer... No te vas a gastar tu vida en él, tu tiempo, tu dinero en él. Acá no, acá sí es bueno. Es como Dios viene al hombre, se acerca al hombre, mediante su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y pone esto a disposición del hombre. O sea, hay una decisión que ustedes tienen que tomar. Esta decisión está totalmente clara, tanto el bien como el mal. Entonces, si ustedes algún día me vienen y me dicen, o me van a decir a mí, no, usted nunca, Señor, me dijo de esto. No, sí, yo lo dije. Yo lo dije. Yo lo dije. En las plazas, en las esquinas, yo lo dije. Tú estabas ahí en tu casa y te reías. O sea, hay algo, bueno, que no le vamos a poder llevar la contra a Dios en ese último día, en el día del juicio. ¿Por qué? Porque Dios ya puso todo en nuestras manos. Tenemos aquí, en nuestras manos, ¿verdad?, la verdad. Y la verdad de Dios es vida para aquel que sigue a Jesús. Para aquel que quiere, ¿verdad?, la salvación en Cristo. Esta verdad es un alimento para su vida, es una forma de vivir, ¿verdad?, piadosamente, siguiendo las huellas del Maestro, y también te lleva a esa vida eterna que, como tú decías en estudios anteriores, estar ahí. Uno de repente se imagina eso. Lo lleva a su finita imaginación, ¿verdad? Y queda corto. Claro. Queda corto con lo que... Mucho mejor de lo que imaginamos. Mucho mejor mucho mejor que de lo que imaginamos. Pero esta decisión, esta no es cualquier decisión de que yo voy a ir a comprar un producto y lo quiero ver. No, esto es, aquí está mi vida. Aquí está mi salvación en juego. Aquí claro, está... esta decisión trae consecuencias eternas. Consecuencias eternas que las vamos a ver en el día del juicio.
Entonces, esta decisión, hermanos, es una decisión... O sea, si es importante decidir con quién casarse, mucho más importante es decidir si sigo o no a Cristo. Claro, claro. Mucho más importante. Porque incluso Dios nos está aconsejando, como bien decía Joana, este te conviene. O sea, no solamente Él lo preparó, Él lo llevó a cabo, sino que te está diciendo que escojas ese. Este te sirve, este es el que tú quieres. Y la elección la deja ahí. O sea, incluso hasta inclinándote para allá, así como diciendo, ese, tómalo, ese. Y cuando no sé, de repente, no, así ese, escoge tú, ese te sirve. Dios también, mediante su palabra, ¿verdad?, nos ayuda a escoger, ¿verdad?, este camino. Que este camino no, como siempre hemos dicho, no va a ser un camino fácil. No va a ser un camino... De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales muchos no prefieren andar por él. Claro, porque es difícil el camino. Es un camino en el cual, bueno, y él también incluso nos advierte de eso. Dice. Así es, y lo vamos a ver más adelante. También, bueno, ya lo hemos visto antes. Claro, lo hemos visto, pero ahora lo vamos a volver a ver, pero él... Porque Jesús no viene con letras chicas aquí con las cosas. Claro, o sea, no te viene a servir a mí y todo se va a solucionar. Listo. No es así. Este camino es un complejo, pero tiene cierto... Claro. Esos sufrimientos, esas situaciones, no son eternas. Claro. ¿Cierto? Van a llegar el día, se van a acabar. ¿Ya? Pero es mejor, ¿cierto? Dicho en otras palabras, yo delante lo pensaba y decía, claro, porque es mejor, ¿cierto?, tener dificultades ahora, ¿cierto?, por medio del nombre de Jesús, en este mundo, en este tiempo, podríamos decirlo, donde las cosas no son eternas. No son eternas, son... Claro, donde las cosas... Material. Donde ¿cierto?, desde este lado de la eternidad, es mejor tener dificultades, ¿cierto?, con Cristo, mirándolo así, es mejor pasar dificultades por medio del nombre de Cristo, ahora, ¿cierto?, que tener consecuencias eternas, porque esos problemas sí que van a ser problemas, o sea, vivir para siempre, ¿cierto?, en tormento y algo que no se va a acabar nunca. Entonces, es mejor, ¿cierto?, padecer por medio de Cristo que padecer por la eternidad por causa de nuestros pecados, porque nadie va a poder pagar por sí mismo la deuda de sus pecados, así como, bueno, muchas veces se ha dicho, todo en esta vida nos muestra que tenemos que pagar por lo que consumimos. Usted gasta agua, usted tiene que pagar la cuenta del agua. ¿Cuánta luz consumió? Va a tener que pagar esa cuenta de la luz. Usted consume, ¿cierto?, a un restaurante y de acuerdo al plato que usted consuma, va a tener que pagar eso. Lo mismo pasa. Todo lo que hagamos en este mundo, ¿cierto?, tiene un precio. Tiene un precio, ¿ya? Y ese precio ninguno de nosotros lo va a poder pagar. Somos pecadores, ¿cierto? Y para poder saldar esa deuda, no podemos. Entonces, por eso es que eternamente vamos a tener que estar ahí, pagando por esos pecados, por todo lo que hicimos en este mundo. Pero por medio de Cristo hay perdón de pecados, hay vida nueva, hay salvación, hay dicha eterna, ¿cierto? Amén. Pero el camino es angosto, pero vale la pena. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. En este mundo habrán aflicciones, habrán situaciones, pero confíen, porque yo vencí al mundo. Y además nos dice, ¿cierto?, que no estamos solos, sino que Él está con nosotros. Nos dio el Espíritu Santo, ¿cierto?, que nos recuerda siempre su palabra, que nos alienta, que cuando nos desviamos ahí, nos trae de vuelta a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, este Dios maravilloso no solamente nos muestra este camino, hermano, no solamente lo trazó, no solamente nos iluminó, sino que nos equipó para poder andar por ese camino. Amén. Amén. Eso es... Es que, claro, uno cuando viene a la Escritura se encuentra con todas estas verdades y ya no hay vuelta atrás. Que uno dice, o sea, uno no puede decir, no, es que no, pero es que la Escritura dice que, como bien decías tú, Él no te va a dejar solo. Dios te equipa para que puedas andar por este camino. Porque sabe cómo somos. Sabe cómo somos. O sea, sabe cómo somos. Sabe cómo es el hombre. No lo va a saber Él que cuando los quiso sacar de la esclavitud en Egipto, me dicen, cuando estaban ahí, ¿verdad? Ahí frente al mar,
en su espalda tenía el mar, al frente tenían a los egipcios encima. Y Moisés, ¿por qué nos trajiste? ¿Qué pasó? ¿Por qué Nos trajiste a morir. A morir. Estábamos mejor allá en Egipto. Mejor estábamos siendo esclavos, pero con vida. Después cruzaron el mar, ¿qué pasó? Que necesitamos un Dios. Porque este es el Dios que nos sacó de Egipto. Claro. Ya. Así somos. Después, pero es que siempre comemos lo mismo. ¿Cómo vamos siempre a comer lo mismo? No queremos carne. Dios lo alimentó con maná en el desierto. No, somos así. ¿Cómo Él no va a conocer, verdad, al hombre? Si es Él, verdad, lo vio en su pueblo, cómo estaban con esa mentalidad, verdad, de esclavos. Por eso es que no pudieron ver la tierra prometida, porque ellos estaban con esa mentalidad de esclavos. Por eso ellos no pudieron ver la tierra prometida. Por eso Dios dijo, no, que toda esta generación que tiene esa mentalidad de esclavo, no pase. Que venga la nueva, con una mentalidad libre, donde nazcan libres y van a poder pasar. Pero Dios tiene ese conocimiento. Si somos creación de Él sabe cómo nosotros somos, cómo nos vamos a comportar, lo que vamos a hacer. Conoce nuestra condición y sabe todo lo que va a pasar. Por eso es que todo este consejo que Dios nos entrega mediante su palabra, hermanos, créame que si alguien dice, yo aquí en estos versículos yo no estoy. Yo me veo reflejado en todos los versículos donde Dios dice, ¿tú te afanás? Sí. O como decían algunos hermanos, siempre me acuerdo de esto, me decían, cuando le tocaba predicar a un hermano y el hermano predicaba tal palabra de juicio, decían, lo que le dijo el Señor al hermano, por eso le tocó predicar de eso. Pero no, yo no estoy ahí, lo que le tocó a él, lo que le dijo el Señor. No, aquí la palabra es para todo, un autoexamen como lo hemos... Claro. Bien, entonces, claro, todo eso te lleva a que tú tomes en serio el consejo de Dios. Así es. Lo tomes en serio, si esto no es cosa... No es un juego. No es un juego. Entonces, hay muchas veces nos quedamos quietos, la pensamos, empezamos a decir, chuta, y allá, por acá, pero Dios siempre está ayudándonos en ese sentido, a tomar esa buena decisión. Aunque nosotros estemos así como diciendo, es que no sé, es que a lo mejor es que... No, pero Dios siempre te invita a ese camino, ¿verdad? A ese lugar donde vas a estar mejor. Claro, y aquí no hay atajos. Esa es la manera de Dios. Dios trazó el camino. Él nos invita a ese camino, pero aquí en este camino no hay atajos. Aunque algunos han querido... Porque, cierto, muchas veces cuando trazamos nuestro viaje, cuando tenemos que llegar a tal lugar, nosotros empezamos a idear ahí, a través del Maps, ¿cierto? Cómo llegar el camino más corto, el que nos conviene más, ¿cierto? Que no sea tan largo. Empezamos a analizar todas esas cosas, ¿cierto? Pero aquí no es así, ¿ya? Aquí es a la manera de Dios. Es por eso que a partir, ¿cierto? De aquí, hermano, de esta introducción, ahora vamos a adentrarnos y vamos a estar viendo que de aquí al resto del sermón del monte que queda, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con ilustraciones que se contraponen, que se contrastan, ¿ya? Nos vamos a encontrar con que hay dos caminos, uno que es angosto y uno que es muy espacioso. Nos vamos a encontrar con que hay dos puertas, una que es estrecha y la otra que es ancha. Nos vamos a encontrar con dos clases, ¿cierto?, de profetas, uno que es verdadero y otro que es falso, con dos fundamentos, uno que es profundo y permanente y otro que es solamente superficial, y así, ¿ya? Como vemos, como Dios de tantas formas, de diferentes formas, toma este tipo de ilustraciones para hacernos entender a nosotros, ¿verdad?, que el camino que tenemos que elegir, o la puerta que tenemos que elegir, o el profeta que aparezca ahí, ¿verdad?, tiene que ser alguien que Él está apuntando. Él está apuntando a un camino. Algo verdadero. Algo verdadero. Algo que conviene. Y ese camino es angosto. Él dice que hay puertas. Pero no es cualquiera. Pero no es cualquiera. Está diciendo... Tú tenés que, te dice, entrad, como vamos a leer acá, entrad por la estrella.
O sea, hay dos puertas, pero no te está diciendo entrar por cualquiera, sino que entrad por la estrecha. Le dice, hay dos puertas, elige tú cualquiera. Ahí te dejo. No, te dice, Arréglatela la puerta solo, ancha va para este lugar. Y la puerta angosta, que vaya a pasar apretadito, cuando cruces esa puerta vas a encontrar un paraíso al otro lado. Pero eso es, o sea, Dios se ha dado, se ha tomado, ¿verdad? Ese amor, esa preocupación, ¿verdad? De alguna, de tantas formas, se podría decir, de tantas formas de hacernos entender a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? La decisión que tomemos tiene que ser la decisión correcta. Y la decisión correcta es, ¿verdad? Jesucristo, seguirlo a Él. Claro, lo que Él nos está marcando y nos está alumbrando a lo que nos está apuntando. Así es. Es a Jesucristo. Entonces, este sexto tema, hermano, se va a dividir en 4 partes. ¿Ya? La primera parte tiene que ver con los 2 caminos. ¿Ya? Y ahí vamos a ver también las 2 puertas. La segunda parte tiene que ver con los falsos profetas. La tercera, ¿cierto?, con la prueba del verdadero discípulo. Y el cuarto con los 2 cimientos. ¿Ya? Pero vamos a ir con la primera parte. La primera parte. Los 2 caminos. Los 2 caminos. Así que vamos a leer el verso 13 y 14, ¿cierto? Continuamos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 del verso 13 y 14. Habiendo, ¿cierto?, hecho esta introducción general, ya entendemos un poco a lo que vamos a adentrarnos ahora. Dice, la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y pocos son las que la hallan. Bueno, constantemente, ¿cierto?, hemos estado oyendo una expresión, ¿cierto? Yo creo que no es ajena, ¿cierto?, a cada uno de mis hermanos que nos está acompañando en este momento. Cuando se ha oído a través de muchas personas decir, no importa qué religión uno siga. Total, todos los caminos, ¿cierto?, conducen a Dios. No, si practicar cualquier religión es buena, ¿cierto? Todas son buenas, no importa, ¿cierto? Pero a la luz de todo lo que hemos visto hasta ahora, vemos que todas esas expresiones no son compatibles, ¿cierto?, con la enseñanza de Jesús. Porque no hay muchos caminos que nos lleven a Dios, sino que constantemente se nos está marcando que hay un solo camino. No hay muchos. No todos los caminos nos llevan a Dios, sino que solamente hay uno. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Y ese camino es Jesucristo, no hay otro. Él mismo dice, yo soy el camino. Claro, yo soy el camino, soy la verdad, la vida eterna. Yo soy, ¿verdad?, el que les conviene a la humanidad, el que redime a la humanidad. Claro, el hombre en ninguna manera va a poder llegar a Dios, ¿cierto?, a su propia manera. Nunca va a poder llegar a Dios a través del camino que el hombre mismo crea, ¿no? Si el hombre sigue el camino que él mismo creó, ¿a dónde va a llegar? A la perdición, ¿cierto? Porque ese camino no es el que Dios trazó, sino que el hombre manipuló, ¿ya? Solamente hay un camino que Dios ha proporcionado, ¿cierto? Y muchos caminos a la perdición, ahí sí. En otras palabras, ¿cierto? Solamente hay uno, ¿ya? El hombre puede hacer miles de caminos, pero ninguno de esos va a llegar a Dios, ¿ya? Solamente hay uno, y ese camino no lo creó el hombre, sino que lo trazó Dios, ¿ya? Entonces, ese camino a la vida, ese camino a Dios, es solamente en los términos de Dios, porque Él lo creó, Él lo trazó. Amén. ¿Ya? Cualquier otro camino va a llevar a la perdición, cualquier otro camino que el hombre trace, o por el cual él quiera, piensa, ¿cierto?, en su mente finita, como bien dices tú, que puede llegar o tomar un atajo, no lo va a poder lograr. No va a llegar a donde él piensa que va a llegar, ¿ya? Sino que va a llegar a otro lugar, alejado de lo que él piensa que va a llegar, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que entender en primer lugar, ¿ya? Que solamente hay un camino que nos conviene. Y es lo que Jesús nos ha venido diciendo, como estamos viendo, ¿cierto?, en la introducción, ¿ya? Ahora, si bien aquí en lo que hemos estado viendo, en el texto que leímos, vemos, ¿cierto?, que como decíamos al principio, hay 2 puertas, aparecen 2 puertas, ¿ya? Y el tema también es que, el punto también es que Jesús no nos está diciendo aquí que solamente nos quedemos contemplando la puerta,
admirando la puerta. No, sino que aquí nos está llamando a entrar por la puerta. No solamente admirar desde afuera. ¿Ya? Así también sucede que hay muchas personas, ¿cierto?, que admiran los principios del Sermón del Monte, pero no los siguen. También hay mucha gente, ¿cierto?, que respeta y alaba a Jesucristo, pero no lo sigue, no lo acepta como su Salvador y menos como su Señor. ¿Ya? Entonces, debido obviamente a que no reciben al Rey, no van a entrar al reino. ¿Ya? Están separados del Rey. Están tan fuera del reino, aunque ellos piensen, ¿cierto?, en su mente finita. Me gustó esa frase, ¿cierto?, que están cerca, pero están totalmente apartados. Igual que cualquier persona que vive abiertamente separado de Dios, ¿cierto? Como cualquier persona inmoral o como el ateo más reacio. Ya todo aquel que dice, no, si pone a Jesucristo en sus labios, no, y que la palabra, y que aquí, y que acá, ¿cierto? Pero no toma la decisión de seguirle realmente, no recibe realmente a Jesús como su Salvador y como su Señor, es como que lo está mirando, es como contemplar solamente esta puerta. No la quiere cruzar. Y Jesús aquí nos está invitando a entrar, no a contemplarla, no solamente, no a admirarla, no quedarnos ahí, no. Sino que nos está invitando a tomar la decisión de entrar. Y bueno, lamentablemente, ¿verdad, hermanos? Hay muchas religiones que, como bien decías tú, cuando decía ahí, todas las religiones llevan a Dios. O sea, hay muchas religiones, todas las religiones tienen un Dios. Y muchas veces son diferentes todos los dioses. Pero... La pregunta sería, ¿qué Dios entonces? Pero hay una sola salvación. El de la Biblia no es. Hay una sola salvación. Y esa salvación, según la Escritura, según Dios y según todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? El consejo de Dios es Jesucristo, es su Hijo. No hay otra. No hay otro camino, no hay donde más mirar. Y eso, lamentablemente, actualmente, en muchas iglesias, se está perdiendo, ya que están haciendo, ¿verdad?, solamente contempladores de esta puerta. Claro. Por fuera, ¿no? Sí, Jesús, como bien decías tú, sí, Jesús, sí, su palabra, sí, la conozco. Pero desde ahí nomás no soy tan fanático. Claro, ¿cierto? porque... No, compromiso no, ¿para qué? Ahí nomás. Claro, entonces yo yendo a la iglesia estoy bien. Pero ahí nomás. Dando mi ofrenda estoy bien. Ya con eso estoy bien, yo voy a la iglesia, estoy salvado con eso. Yo como creo que a ti te dije yo. Mucha gente cree que yendo a la iglesia, ¿verdad? Ya es como un pase, como el boleto lo tienen asegurado. Ya tiene la salvación asegurada. Y no es así. Usted tiene que ir a Jesucristo. Jesucristo es la salvación de usted, la salvación mía, la de Joana. Jesucristo es. Si bien la iglesia es un lugar donde nosotros nos reunimos, ¿verdad? Y de hecho, nosotros, cada uno de nosotros, parte del pueblo de Dios, somos iglesia, como bien dice la pastora siempre. Claro. Somos iglesia, cuando ya, ¿cierto?, son parte del pueblo de Dios, somos iglesia. Y cuando estamos todos juntos, ¿cierto?, estamos también haciendo iglesia, ¿cierto? Entonces no se refiere al lugar físico en sí, ¿ya? Entonces hay muchos, ¿cierto?, que piensan que es el lugar físico. Claro. Pero no es así. Pero no es así. No es así, porque si hubiese leído la Escritura, habría escuchado cuando Dios dice, ¿verdad?, que ya no morará en templo hecho por manos de hombre. ¿Por qué no? ¿A dónde mora? ¿A dónde quiere morar Dios ahora? En el corazón del hombre, ¿verdad? En esos templos hechos por las manos de Dios. Porque nosotros nosotros no estamos hechos por manos de hombre, estamos hechos por la mano de Dios, y ahí Dios quiere morar. Ya no va a morar más en templos hechos por manos de hombre. Así que mucha gente, ¿verdad?, lamentablemente está pasando por esa situación, está llegando, ¿verdad?, a esa fe, que bueno, falsa fe, de solamente contemplar, ¿verdad?, esta puerta estrecha, pero no quiere
seguir el camino angosto. Es como un poco lo que pasaba con Herodes. Le gustaba escuchar a un Juan el Bautista. Le maravillaba Juan el Bautista, ¿cierto? Pero desde lejos nomás. Claro. Ahí nomás, ¿cierto? No tomaba, aunque le gustaba, ¿cierto? Y escuchaba toda la enseñanza de Juan. Pero no quería tomar, no tomó la decisión, ¿cierto? De seguir el camino que Juan enseñaba. Lo mismo pasó con el joven rico. Bien. También, él dijo, yo todos los mandamientos, todos, Señor, los cumplo. Pero Jesús sabía que no. Pero Jesús le dijo solamente... Sabía que había algo en su corazón que... Claro. Entonces, Jesús, ¿verdad?, escudriña los corazones. La palabra de Dios que está acá, que tenemos nosotros, también nos hace lo mismo. Y muchas veces decimos, no, si yo sigo a Dios, sigo... Y empezamos a leer y vemos que realmente no somos tan seguidores como pensamos que somos nosotros. Que nos falta mucho. Que hay algo que Dios tiene que seguir haciendo en nuestra vida hasta, no sé, hasta el último respirar en esta tierra. Dios va a seguir haciendo en nuestra vida siempre, porque siempre vamos a quedar al debe con la voluntad de Dios en nuestra vida. Claro, entonces... Muchas veces decimos sí, después decimos no. Muchas veces decimos, vamos, no, hagamos esto, y no lo hacemos. O dicen hagamos, pero eso de hagamos no me Para no hacerlo yo. Claro, hagamos suena mucho, pero es como hazlo tú. Claro. Entonces, vamos... Pero aquí no sirve un hazlo tú, sino que aquí es una invitación personal. Personal, allá para allá iba. Porque esa invitación de Jesús, de Dios, mediante Jesucristo, su Hijo, es personal. La salvación, ¿verdad?, es personal. Es algo que viene cuando yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, como decías tú, ¿verdad? Yo lo acepto, yo quiero que Jesús haga algo en mi vida. Y yo sabiendo que yo soy pecador, sabiendo que yo voy a fallar, pero yo necesito a Dios en mi vida porque yo sé, me conozco, sé que soy un pecador y necesito a Dios. Y la única forma de poder yo ser salvo, para ser limpio, es invitando a Dios cada vez más a mi vida, para que Él crezca en mí y yo mengue. Yes. Y para que ahí realmente nazca ese amor, ¿verdad?, por Dios. Pero eso es un proceso, siempre lo hemos dicho, es un proceso, es algo. Pero no es algo natural, volvemos a lo mismo, no es algo Claro. natural. Nuestra naturaleza es caída, eso es lo que tenemos que recordar continuamente. Nuestra naturaleza es caída, por eso que necesitamos ayuda externa a nosotros. Externa a nosotros, ayuda divina, necesitamos a Dios, a aquel que trazó el camino y que nos está invitando a ese camino y que nos está diciendo, yo te doy todo el equipamiento para que tú puedas andar por ese camino, ¿cierto? Necesitamos de Dios, y ese mismo Dios nos está diciendo, o sea, sé que hay muchos caminos que quizás al hombre le parecen derechos, hay caminos, la misma escritura dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero no es nada tan derecho. Es de perdición. Es un camino, ¿cierto?, que termina, a su final, es un camino de muerte, ¿cierto? Porque nuestra vista es corta, nosotros vemos lo que tenemos enfrente, ¿no? Pero Dios ve desde una perspectiva mucho mejor, y Él ve todo, ¿ya? Y Él dice, ese camino que al hombre le parece derecho, es camino de muerte. El único camino que te conviene es este que yo te estoy diciendo. No todos los caminos te llevan a Dios, ¿cierto? La religión es como el intento del hombre por acercarse a Dios, pero el intento del hombre por acercarse a Él, ¿ya? Pero todas esas, como bien dice Pedro, hay muchas religiones, ¿ya? O sea, ¿a qué Dios me lleva? ¿Al Dios de la Biblia, cierto? No, porque si no es el camino que la Biblia me está señalando aquí, ¿cierto? No es el Dios de la Escritura, ¿ya? Solamente hay un camino que el Dios de la Escritura, el único Dios vivo, trazó, y en ese camino se transita a la manera que Él mismo determina, ¿ya? Y Él nos dice, o sea, sí, hay dos caminos, pero escoge, yo te digo, escoge este te conviene, ¿ya? Hay dos puertas, pero yo te digo, entren por esta, la estrecha, como bien dice aquí Jesús, ¿cierto?, en el verso 13, entren por la estrecha, esa les conviene, ¿ya? O sea, si bien nos dice, entren por la puerta, no nos está invitando a contemplarla, a quedarte afuera, oh, qué linda la puerta, no, miren, no.
No, no nos está invitando a contemplarla, sino que te quedes ahí para siempre contemplándola desde afuera, sino que te está invitando a que tú tomes la decisión y entres ante todo lo que Él ya te ha expuesto, ante todo lo que Él ya te ha recomendado y te ha dicho que te conviene. Entra por esta, toma la decisión y entra por esta puerta estrecha. No cualquier puerta, tienes 2 puertas, pero yo te digo, entra por la estrecha, ¿ya? Porque todas las personas van a tener que entrar por una de las 2 puertas. Solamente hay 2 puertas, nos está diciendo acá. La angosta y la amplia, ¿cierto? Todas las personas van a tener que entrar por una de las 2. Pero a ti te está diciendo, entra por esta, entra por la estrecha, ¿cierto? Él aboga para que los hombres, es como que te está con todas las flechitas apuntando, esta, entra por esta, ¿ya? Dios. Esta es la que te conviene, esta es la que te lleva a Dios. Y es la única puerta que te lleva, ¿cierto?, a la vida eterna, al cielo, ¿cierto? Amén. Y es Jesucristo, el Señor, ¿verdad? Esta persona que entra por la puerta estrecha, señalada por Dios, ¿verdad? Es mediante Jesucristo. Así es, porque Él es el camino. Y como vamos a ver que esta persona, ¿verdad?, que entra por esa puerta estrecha, solamente puede entrar sola por un motivo, que la salvación, ¿verdad?, es personal. Ese es un punto bien importante, porque cada persona tiene que entrar sola por esta puerta porque es estrecha. Se entra de a uno. Yo delante pensaba, cuando estaba en el consultorio en la mañana, que tuve que ir a hacerme un examen, estaba ahí, y claro, avanzaban los números, cada uno tenía su turno. Pero no entrábamos todos, ¿cierto?, a cuando está la toma de datos, sino que uno tiene que pasar de a uno. De a uno. Y de a uno, luego hay que pasar, ¿cierto?, a la sala de la toma de muestras, de manera individual. Y lo mismo sucede acá, y hay muchos ejemplos en la vida que también nos muestran lo mismo. Por ejemplo, los torniquetes. Torniquetes en la micro, ¿cierto? Bueno, ahora lo están quitando, pero cuando estaban los torniquetes, ¿cierto?, tenían como la medida justa de una persona. Y una persona, cuando pasaba por el torniquete, ni siquiera era incómodo hasta pasar con una mochila. Menos de pensar, ni siquiera pensar de pasar por ese lugar con un equipaje. Imposible, o sea, si es difícil con una bolsa, con una mochila, imposible pasar con equipaje, con una maleta y cosas así. Entonces, si bien como dice Pedro, o sea, para entrar, ¿cierto?, por esta puerta, tenemos que hacerlo solo, ¿ya? Lo mismo sucede con el torniquete, tenemos que pasar de a uno. Y aparte de que pasemos de uno, ¿ya?, tenemos que pasar sin equipaje. Y es lo mismo que la Escritura nos viene enseñando. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo sin equipaje, hermano? Sí, porque la Escritura constantemente nos está diciendo que para pasar por esa puerta estrecha, usted tiene que despojarse del pecado. No puede pasar con el equipaje del pecado. Tampoco puede pasar, ¿cierto?, con ese equipaje de la voluntad propia, sino que nos invita, ¿cierto?, constantemente la Escritura a despojarnos de nuestra propia voluntad. Como decía mismo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que Cristo sea el que crezca. ¿Cierto? Porque por voluntad propia nunca vamos a estar ahí. Entonces, para poder pasar por esta puerta, tenemos que hacerlo solo. Es de manera individual. Como dice Pedro, la salvación es personal, ¿ya? Cada uno, usted, todos nosotros, nos encontramos solo ante estos 2 caminos. Nos encontramos solo ante estas 2 puertas. Hay que tomar una decisión. Y Jesús nos está apuntando aquí con muchas flechas. Esta es. Nos está señalando. Así como en la carretera se nos señala el camino, hay señales. Aquí también hay señales. Jesús nos está señalando la que nos conviene. Y en esa puerta, como es angosta, no puedes pasar con ningún tipo de equipaje. Tienes que entrar despojado de pecado, ¿cierto? Y también de tu propio yo, por así decirlo. ¿Cierto? Sí, esa ayuda personal que hace Dios con cada hombre, ¿verdad? Es la razón por la cual tú entras por esa puerta solo. Hay un trabajo personal de Dios. Esto es personal siempre, de principio a fin, es personal, ¿ya? Es personal. Yo voy a estar siempre tomando la decisión.
Porque, como tú decías, si vivimos acá, somos de acá, nos conocemos, somos de condición pecaminosa, siempre, ¿verdad?, vamos a estar así como en esa lucha, ¿verdad? Sigo. Es como mirarse, no me acuerdo, una vez no, escuché a un predicador que decía, cada día me tengo que poner de pie delante del espejo y decir, tú y yo hoy día nos veremos. Claro, así como un reto. Un reto. Claro, tú y yo, ya, hoy día, ojo ahí. Vamos a estar atentos a ti. Pero yo creo que es buena la idea que das de eso, o sea, es como eso, ¿verdad? Todos los días tengo una lucha yo. Tengo una lucha con ese... Primero conmigo mismo. Claro, con ese viejo hombre, tal vez. Algunos hermanos, algunos, ¿verdad?, que incluso se han apartado de la Escritura por eso. Se han apartado de Dios en la Escritura, ¿no? Se han apartado de Dios porque han llegado a ese momento, ¿verdad?, donde ya encuentran difícil el camino. Ya lo encuentran muy, muy difícil. Para ellos es imposible seguir y comienzan a menguar. Pero si bien, ¿verdad?, esto es un trabajo que hace Dios personalmente con cada uno de sus hijos, ¿verdad? También están los hermanos que van a estar haciéndole barra, ¿verdad?, claro, en oración, ¿verdad? Ahí, vamos a estar ahí orando, ¿verdad? Animándolo, haciéndole barra, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Porque si bien la salvación es personal, no nos llama a ser individualistas, claro, sino que entramos de a uno por esta puerta, pero llegamos a formar parte de aquellos que ya pasaron. Pasamos a ser ciertas partes del pueblo de Dios. Iglesia, Cristo, cabeza. Partes del cuerpo son, ¿cierto? Así es. Entonces, para que no se malentienda, porque muchas veces que decían, no, que esta persona, la salvación es personal, así que cada uno mata a su, como decía mi abuela, cada uno mata a su piojo. No es así. No es así. No es así, hermano. O sea, a lo que se refiere es que hay un trabajo de Dios personalmente con esta persona, con este hombre, con este hijo, ¿verdad?, con este discípulo, ¿verdad? Y ese trabajo yo lo sé. Yo me conozco a mí, yo sé que Dios tiene que hacer un trabajo a mí. Y yo me entrego a Él personalmente. O sea, yo me entrego a Él sabiendo, ¿verdad?, que Él es el que va a hacer algo en mi vida. Pero tengo también a mis hermanos ya maduros en la fe, algunos que van para allá para maduros de la fe, ¿verdad?, que me están ayudando desde atrás. Me están ayudando. Sigue, continúa, ora, escucha la palabra de Dios, escúchala, léela, ¿verdad? Conéctate a las transmisiones de los estudios. Vamos, ¿verdad?, que se puede. Pero también nosotros muchas veces somos mañosos, pues. No nos gusta que nos digan esas cuestiones, no nos gusta que nos estén diciendo, ay, aquí, allá, que... No nos gusta, como decía el pastor el otro día, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas, a mí no me gustan estos hermanos, no. Claro. Somos mañosos. Claro, también pero al fin y al cabo, ni Pablo, como decía el pastor, ni Pablo, ni Cefas, ni quien sea, ninguno de ellos dio su vida por ti en la cruz. O sea, a quien tienes que seguir es a Jesús, claro, porque Él fue el que murió por ti. Claro, ahí. Y por mí. Claro, y hay un trabajo ahí. Hay un trabajo de Dios en cada persona, en este caso, si a esta persona que a lo mejor muchas veces dice, no, si yo sé, yo sé, y toda la cosa, ya, uno ya dice, ya, hasta aquí nomás digo yo, ahora solamente oro. Nada más. Claro, porque hay que dejar, como decía ahí, o sea, a través de esta puerta no podemos pasar con la carga del pecado, y menos con el propio yo. Aquí el yo se queda atrás. Y es lo que más Jesús nos viene marcando acá. Claro, ¿cierto? que... Por voluntad, y si es por voluntad propia, ninguno de nosotros quiere hacer nada. Es por eso que no nos sirve eso. Claro. Es por eso que Dios dice, despójate de eso, porque eso es impedimento en el crecimiento, en la comunión con los hermanos, en la comunión con Dios, ¿cierto? En la relación, en la coinonía, es impedimento. Estar ahí altivo, que es lo que hemos venido viendo, ¿cierto? ¿Ya? Y no se puede, ¿ya? Entonces, lo que demanda esta puerta, si bien
se pasa, ¿cierto?, por esta puerta estrecha, no cualquiera, sino que la puerta estrecha, tenés que entrar solo, ¿cierto?, sin ningún tipo de pecado, despojado del pecado y de tu propio yo, ¿ya? Esta puerta demanda arrepentimiento. Y ahí es ahí donde muchos chocan, porque dicen, ¿de qué me voy a arrepentir yo? ¿Cierto? Pero esta puerta demanda arrepentimiento, ¿ya? Y mucho, como bien hacía alusión Pedro hace un momento, cuando decía que muchos de los judíos pensaban que solo por el hecho de ser judíos, de ser descendientes físicos de Abraham, entonces ellos ya tenían los boletos listos para el cielo. Pensaban que ya estaban listos, ¿cierto? Pero igual hoy, ¿cierto? Hoy en día hay muchas personas que creen que porque se congregan en cierta iglesia, ¿cierto?, o porque nacieron en cuna cristiana, entonces ya tienen el cielo asegurado, ¿ya? Y hay algunos incluso que dicen que no, que el simple hecho, ¿cierto?, de ser humano ya los califica para ir al cielo, porque Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que al final no va a mandar a nadie al infierno. Y es cierto, Dios es tan bueno y tan misericordioso que no quiere que el hombre se vaya para allá. Dios no va a mandar a nadie al infierno, el hombre se va solito, porque aquí ya se les mostraron los dos caminos y está diciendo decide. Dios no te está mandando al infierno, solito uno se va para allá. ¿Ya? Y demanda arrepentimiento, eso es lo que hemos estado viendo desde el principio del Sermón del Monte. Porque Dios ofrece, ¿cierto?, a todo el mundo esta opción. A todo el mundo esta opción. Están estos dos caminos, pero Él te dice, por acá. Por acá. Están estas dos puertas, pero Él te dice, entra por acá. No te quedes contemplándola de afuera, sino que toma la decisión y entra por acá. ¿Ya? Está abierto a todos. La invitación es para todos. Porque Dios quiere, ¿cierto?, que el hombre no perezca, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que, como decíamos, para pasar por esta puerta es necesario el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, ¿qué es? Es volvernos de nuestro mal camino, ¿cierto?, al camino de Dios. Es volvernos del mal camino a Dios. Y esa es la única manera, ¿cierto?, de poder entrar a este reino. Y obviamente la única manera de evitar perecer. La única manera, no hay otra. Hay algo que también, no sé, pero a mí por lo menos me deja igual pensando, porque dice la Escritura que muchos son los que entrarán por ella. Entonces uno queda diciendo muchos, pero a la vez también dice que pocos son los que hallan esta puerta. Y uno queda pensando, o sea, igual yo digo, muchos, o sea, tanta gente va a rechazar a Dios, tanta gente puede llegar a rechazar esta invitación que Dios, que hace Dios de decir, mira, este es el camino que te conviene y tú, yo te doy, ¿verdad?, este consejo de que tú sigas este camino. Ándate, te conviene. Y Él abrió ese camino, donde ¿verdad?, no había. Es lo mismo que pasó en el desierto con Israel. Él abrió camino, ¿cierto?, donde no había, a través del mar. Y aquí también Él abrió este camino de salvación, por medio de su Hijo Jesucristo. Él trazó ese camino. Él abrió ese camino, ¿ya? Entonces, y es la única manera de entrar al reino de Dios, es a través de ese camino que Él trazó, a la manera que Él determina que se tiene que entrar, ¿cierto? Y Él da todo el equipamiento, volvemos a decir. Es la única manera de no perecer. Es la única manera. Es que vuelvo al camino para terminar mi idea. Es decir, uno dice, lee estas palabras de Dios y dice que este camino, esta puerta, ¿verdad?, es ancha. Y muchos van a elegir esa puerta. Entonces ahí es cuando ya viene uno y dice, pucha, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, hasta mis hijos. Porque uno empieza ya a pensar y decir, ancha la puerta. O sea, mucha gente, muchas almas van a pasar por ahí. Muchas. Y van a ser pocos los que van a pasar o van a hallar esta puerta. Si uno dice, y a lo mejor ahí cuando uno literalmente se siente un poco como así como
¿qué más puedo hacer yo? Así como que uno empieza a decir, ¿qué puedo hacer? No, nada. Que Dios no nos manda a preocuparnos de eso. El único que Dios dice, ¿te acordás que hablábamos de eso? Solamente dice que prediquemos. Que hagamos esto que estamos haciendo ahora. Y por gracia de Dios lo que estamos haciendo ahora. Y es para su gloria y su honra, no es para nosotros. Amén. Pero es esto, ¿verdad? Eso es. Tú, ¿verdad? Predica. Habla de Jesús, habla de este maravilloso Dios, de este camino, ¿verdad? De esta puerta angosta, esta invitación que hace Dios al hombre para que pueda salvarse, para que no perezca. Pero igual van a haber muchos que van a pasar por esta puerta. Y ahí queda jugando uno ahí con eso y empieza a preguntarse por los demás, o sea, por sus familiares, por sus vecinos, por sus amigos. Y ahí es cuando uno dice, ya, tengo que hablarles de él. Tengo que hablarles de él, y muchas veces uno se cuestiona eso y dice, yo le hablo, yo le he dicho, me pasó con mi hermano, yo le hablo, yo le he dicho, pero ellos no entienden. Bueno, déjalos, entrégaselos a Dios, porque Dios va a hacer ahí en su vida. Claro, tu tarea solamente fue... Claro, entregar esta buena noticia. Lo demás es de Dios. Lo demás es de Dios. Y ahí es cuando ya uno empieza como con eso. Por eso yo digo, cuando digamos acá sobre el afán y la ansiedad, uno de repente se afana y le llega la ansiedad por esto, de repente, por estas cosas que de repente uno ve, lee y empieza a ver que... y piensa, bueno, y le queda pensando uno en la cabeza, hay muchos que se van a perder. No sé, que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y que estas almas que entren por esa puerta, ya no importa que sea ancha la puerta, pero que no entren tanto. Es que son muchos los que la escogen, porque es fácil ese camino. Es fácil ese camino, claro. Pero ese inicio o esa puerta que se ve, ese camino y esa puerta que se ven, no sé, prometedoras, se ven hermosas por fuera, ¿cierto? Y se ve fácil pasar por ahí, ¿cierto? Tiene un final trágico, tiene un final complejo. Si bien puede ser fácil, el final no es fácil, es complejo, trae consecuencias eternas, ¿cierto? Entonces, constantemente la Escritura nos está llamando al arrepentimiento, y ahí es donde muchas personas no quieren. Claro. ¿Cierto? Cuando Jesús nos dice, ¿cierto?, que es necesario que el hombre, ¿cierto?, reconozca sus pecados. Y constantemente hombres de Dios, ¿cierto?, nos vienen diciendo que aquel que dice que no tiene pecado está mintiendo, porque todos pecamos, y además está haciendo a Dios mentiroso, porque la misma Escritura nos dice que todos nosotros somos pecadores, y que no hay quien haga lo bueno, no hay ninguno justo, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. ¿Ya? Entonces es el mismo Dios el que tiene que salir en nuestro auxilio, es el mismo Dios, ¿cierto?, que nos dio vida. Así es. Es Dios el que trazó el camino por medio de Cristo. No ninguna persona. Y por eso es que es necesario venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Es necesario, ¿cierto?, reconocer que estoy en bancarrota espiritual, que no tengo nada que ofrecer delante de este Dios, de este grande Dios vivo, todopoderoso, santo, santo, santo. Si Él es santo, 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 entonces yo soy todo lo contrario. Necesito entonces del favor de este Dios, necesito de su misericordia, necesito una salvación. Porque si estoy, ¿cierto?, delante de este juez justo, no corrompido como lo que están en este mundo, estoy frito, porque somos pecadores. Y Él, que es justo, va a dar a cada uno el pago que corresponde, ¿cierto? Pero este mismo juez justo y de un plan de salvación, este mismo Dios y de un plan de salvación, por medio de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Porque la misma Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió, ¿cierto?, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el camino que no estaba y que Dios trazó. Este es el camino que Dios abrió para el hombre, ¿cierto? Y que es por medio de Jesucristo. Es necesario venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y es ahí donde muchos no quieren,
porque no quieren arrepentirse, piensan que no tienen de qué arrepentirse, están convencidos, están enceguecidos en eso. ¿Ya? Por ejemplo, aquí Spurgeon nos dicen que es necesario, ¿cierto?, arrepentirse, porque dice, usted y sus pecados deben separarse. O usted y Dios nunca van a estar juntos. Y algo muy cierto, o sea, nosotros y nuestros pecados es necesario separarnos. No podemos pasar por esta puerta angosta con nuestros pecados. Tenemos que ser despojados de nuestros pecados, ¿cierto? Y obviamente nosotros por nuestra cuenta no podemos. Es por eso que Dios, sabiendo esto, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a pagar en esa cruz del Calvario nuestra deuda, ¿cierto? Él pagó toda nuestra deuda completa ahí en la cruz del Calvario. Y es ahí que nosotros somos despojados del pecado y podemos pasar por esta puerta que es angosta, ¿cierto? Pero es necesario hacer esa separación. Como dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, nosotros, Sí. ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Claro, Dios trazó ese... Porque Dios por su justicia no nos puede salvar, porque Él es juez justo, cada uno recibe su pago, pero Dios también es amor, y por amor Él envió a Jesucristo, para que a través de Jesucristo nosotros pudiéramos ser justificados y presentarnos delante de este Dios justo, solamente por medio del sacrificio de Cristo. Cristo fue el que dejó satisfecha la justicia de Dios, por eso es que Cristo murió en la cruz, porque Él cargó con nuestros pecados, en su cuerpo fue castigado nuestra iniquidad. Eso fue lo que Él hizo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que separarnos del pecado. Y eso es únicamente por medio de Cristo. Tenemos que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y es por eso que muchos no escogen este camino. Porque dicen, yo no tengo de qué arrepentirme. Y de hecho muchos se apartan de aquellos que son portadores de este mensaje. Dicen, no. Antes este era genial. Pero ahora es buena persona, ¿no? Y se va. No, yo no lo busco, no. Que me va a hablar de este Dios, no. Le lavaron el cerebro. Pero a ellos respondemos una vez más. O sea, no solamente lavó mi cerebro, no solamente Cristo lavó mis pensamientos, Cristo lavó mi corazón. Cristo nos lavó de nuestros pecados. Y es por eso que damos testimonio de que esto es realidad. De que Dios es verdadero. De que Dios es bueno. Y muy bueno. Porque como bien decía Pedro, o sea, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no tenemos ningún mérito. Pero Cristo murió por nosotros. Para trazar este camino en el cual nosotros podamos acercarnos a Dios. Y podamos tener esta opción de vida eterna. Sin Él es imposible. Y todavía, hermanos, hasta ahora, está esa puerta, está esta gracia. Todavía Dios está con los brazos abiertos. Y esperando, esperando, ¿verdad? Que el pecador, o sea, que nosotros podamos seguirle, que podamos seguir. Dice, aquí Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira qué bonita palabra. O sea, Él tocó mi corazón. Yo lo entiendo así. Toca mi corazón, toca mi vida. Y yo le acepto a Él. Él entra a mi vida. ¿Verdad? Y cenamos juntos. ¿Qué cenamos? Su palabra. ¿Qué cenamos? Su consejo. Nos alimentamos porque Él ya está dentro. Nos seguimos nutriendo, nos seguimos fortaleciendo espiritualmente. Y comienza, ¿verdad? Creciendo. A crecer mi fe, a aumentar mi fe, a madurar espiritualmente, ¿verdad? Y eso nos lleva, ¿verdad?, a ver todo esto. Porque Dios nos va entregando sabiduría, nos va entregando entendimiento, ¿verdad? Y vamos entendiendo la Escritura. Yo no sé, yo me acuerdo cuando antes leía, no entendía nada de la Escritura. Nada. Y la leía, pero no entendía. Alguna vez me dijeron por ahí, es un libro más. Léelo nomás, y un libro más, nada más. ¿Verdad? Y yo en un momento yo quería decir, es un libro nomás. Hay que leerlo como un libro.
Pero no duró mucho tiempo eso hasta que Dios toca mi vida y ya todo cambia, todo empieza a ver otra forma, ¿verdad? De ver y leer la Escritura. Porque Él es el que está haciendo algo en mí. Claro que para poder entender la escritura, cualquiera no la puede entender. Es necesario ser de Dios. Es necesario ser súbdito de este reino. Es necesario tener al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va alumbrando el entendimiento. Y bueno, y como dices tú, y ahí se hace, como hablamos la otra vez, ¿te acuerdas que nosotros estábamos muertos? Estábamos muertos. Un muerto no puede venir. Aquí no hay ningún mérito humano. Claro, yo no puedo, o sea, yo estaba muerto. Y aparte de muerto estaba ciego. Pero ahora estoy vivo y ahora veo. Digo, como Dios hace ese milagro en mi vida, ¿verdad? Antes yo estaba paralítico, no me movía. Ahora camino. Pero camino, ¿verdad? Por la gracia de Dios y para su gloria, ¿verdad? Por ese camino que Dios quiere. Y yo camino. Siguiendo, ¿verdad? A Jesucristo. Buscándolo. Dentro de todo, ¿verdad? De todo lo que... dentro de todas las cosas, ¿verdad? Que hay en mi vida. Y bueno, yo creo que algún hermano también, dentro de todo lo que pasa en su vida, ¿verdad? Siguiendo, como diría por ahí un amigo, dándole nomás. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Esto no para, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor estamos así como sin ánimo, ¿verdad? A lo mejor no queremos. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, igual nos da ese querer y ese hacer, ¿verdad? De estar, de ver, de escuchar, de leer, de alabar, de bendecir, de orar, de levantarnos cada mañana, de poder en algún momento del día, ¿verdad? Decir gracias, Señor, porque hasta ahora tú has sido fiel conmigo. Y eso no es voluntad de hombres, sino que eso es voluntad de Dios en nuestras vidas. Él es el que coloca todo eso en nuestras vidas. Esa fortaleza. Y ese anhelo de querer buscar lo que Dios nos dice que nos conviene. Claro, porque yo no... Eso lo da Él. Claro, porque yo no, mi anhelo es otra cosa. De querer hacer su voluntad y ya dejar de hacer la mía, porque si hago mi voluntad, no va a salir nada bueno de ahí. Sino que, y nosotros cada uno de aquellos que formamos parte del pueblo de Dios nos damos cuenta de eso. Amén. De que el yo aquí no nos rinde mucho. Cuando aparece el yo, aparecen situaciones que no nos gustan, ¿ya? Claro. Y obviamente cuando caemos en eso, cuando caemos, ¿cierto?, en estas redes del yo, es como que nos damos cuenta, ¿cierto?, y nos dolemos. No es tampoco una victoria, ¿cierto?, para un cristiano caer en apartarse de las cosas de Dios. Sino que ahí ya, bueno, ahí tenemos al Espíritu Santo que nos está amonestando y nos lleva a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿cierto? Porque este es el camino. Así es el transitar del cristiano, ¿cierto?, por este camino. Porque tenemos esta vieja naturaleza. Hay una lucha con nosotros mismos, el propio yo, la vieja naturaleza, con los placeres y las cosas, los deleites del mundo, y también obviamente contra el enemigo. Por todos lados, ¿cierto?, estamos siendo bombardeados, pero la primera lucha, ¿cierto?, es contra nosotros mismos. Claro, un hermano me decía hace unos años atrás, me decía, no es difícil el camino de Dios. Nosotros lo hacemos difícil. Por nuestro pecado. Porque no queremos dejar el pecado. No queremos obedecer, no queremos hacer su voluntad. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Cuando queramos y no cuando Dios quiere. Ni como Dios quiere.
y como Dios quiere. Claro, entonces yo dije, bien, porque es verdad, o sea, no es difícil, pero el problema es que nosotros lo hacemos más difícil y le ponemos peros y contras a todo para nuestro mal, porque no nos hacemos bien. Y ahí, bueno, eso digo, Dios tiene que hacer algo en mi vida, tiene que hacer algo en mi vida. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Pero muchas veces decimos, no sé, pero es que yo siempre he estado pidiendo esto, y no veo respuesta. Bueno, Dios está trabajando en toda tu área de tu vida. Eso está haciendo Dios, está trabajando completamente en toda el área de mi vida. Es como, no sé, hay cosas que a lo mejor yo ni sé que tengo guardadas en mi corazón. Pero Dios tiene que sanar, tiene que limpiar, tiene que curar, tiene que restaurar todo eso. Amén. Y ese trabajo perfecto, ese trabajo de relojero, ese trabajo de fineza, solamente Dios lo puede hacer. Hay cosas que Dios está haciendo en mi vida y yo no lo voy a notar y no lo voy a ver. Pero está Dios ahí. Y hay que quererlo así porque así es Dios, así trabaja Dios en nuestras vidas. Trabaja de una manera, ¿verdad?, diferente a la que nosotros queremos que sea. No, nosotros queremos las cosas al tiro. Y estamos acostumbrados a eso, a lo instantáneo, a que todo sea al tiro ya como yo quiero que sea, y no como la voluntad de Dios es. Y cuesta, de repente. A veces vienen bajones, ¿verdad?, fuertes, pero ahí está Dios. Vamos que se puede. Animándonos a que salgamos a flote, que Él está ahí con su mano, sus brazos, ¿verdad?, ahí ayudándonos a pararnos, a levantándonos, tirándonos, ¿verdad?, para que sigamos avanzando. Porque como bien decía Joana, Dios no quiere que nadie se pierda. Y se está viendo, ¿verdad?, que alguien sufre, que alguien dice, vos, Dios, yo ya no puedo seguirte por esto, ayuda. Dios te va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Él no nos va a dejar solos. Él no nos deja solos y no nos va a dejar solos. Va a estar siempre con nosotros. Claro, va a ser, cada vida a lo mejor es diferente. Las situaciones, ¿verdad?, Claro, es de por vida. eso que habla de esta puerta estrecha. Muchos no quieren atravesar por ella, porque entrar por esta puerta demanda cosas, tiene reglas, ¿cierto? Y son las condiciones, las pone obviamente el mismo que trazó este camino de salvación, que es Dios. Y Él nos dice que por esta puerta, esa angosta, solamente entras tú. Despojado del pecado, despojado de tu propio yo, del orgullo y todas esas cosas. Es necesario el arrepentimiento, es necesario venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque Él es el camino. El único camino por medio del cual podemos llegar al Padre. Jesús es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual hay salvación. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Sí, Entonces, su sacrificio es suficiente. ¿Ya? Así es. Y es por eso que muchos no quieren entrar, porque muchos dicen, no, yo puedo por mí. Quieren lograr algo, pero obviamente la Escritura nos dice, ¿cierto?, que por las obras nadie va a salvarse. Pero obviamente evidencia de que eres salvo son las obras. No estamos diciendo lo contrario, ¿cierto? Como dice, la fe sin obra es muerta, pero tus obras no te van a salvar. Somos salvos no por obras nuestras, pero sí por la obra que Cristo hizo en la cruz. Amén. ¿Ya? Entonces, por eso que Dios nos invita constantemente a que a través de esta puerta, la única forma de pasar es a través del arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que no podemos, reconociendo que ya no quiero ser como yo, que ya no quiero andar igual que antes, porque todo lo que he sido ya me bastó, todo lo que viví, el mal camino que anduve, ya me bastó con eso, Señor. Ahora me encomiendo mi vida a ti, porque ya no quiero ser igual, ya no quiero vivir yo, quiero que Cristo se vea reflejado en mí.
Ese yo no ¿cierto? ayudo, ¿verdad? Entonces, esa es la única manera de acercarnos, ¿cierto?, a Dios. Viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo tu bancarrota espiritual, reconociendo que no tienes nada que ofrecer delante de Dios y todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. No tenemos nada con qué ofrecerle. El único sacrificio acepto fue Cristo, ¿ya? Y todo lo que Cristo hace a través de nuestras vidas es lo que es grato olor a la presencia del Padre, ¿ya? Entonces esa es la única manera de acercarnos. Entonces cualquier persona que predica, ¿cierto?, un evangelio de autocomplacencia, que predican están predicando un evangelio totalmente totalmente diferente al que predicó Jesús. Porque Jesús nos lleva al arrepentimiento constantemente. Pero hay muchos que dicen, no, te invitan al orgullo, te invitan a ser, por así decirlo, como un fariseo, te invitan a la gratificación personal, te elevan, tú puedes, tú. ¿Y dónde está Cristo ahí? Ponen a Cristo como la guinda de la torta, es como para que suene, eres tú engrandecido, y es como que Cristo es la guinda de la torta para que tú cumplas todo lo que tú quieres, ¿ya? Es como si fuera el genio de la lámpara de Aladino. Es como que Dios fuera un mesero espiritual, está a disposición mía, pero no es así. Todo aquel que predica esas cosas no está predicando lo que Cristo enseñó. No está predicando lo que Cristo enseñó. Aquellos que andan de esa forma, lamentablemente, y aunque muchos a lo mejor no sabían, pero también están caminando por el camino amplio. Aunque profesen ser de Dios, están transitando por el camino amplio porque están queriendo acercarse a Dios a una manera que Dios no indica, de una manera que no corresponde. Están trazando sus propias reglas. Y aquí, para poder transitar por este camino, al camino que lleva a la vida, es a la manera de Dios, no a la manera de Dios. Como hablábamos, ¿verdad?, en estudios anteriores, el cristiano no puede vivir dos vidas. No puede querer ir, ¿verdad?, por un camino. Con un pie en un camino y el otro... Claro. No se puede. No, es imposible. Por eso no puede ser. Y además que estos caminos están alejados totalmente uno del otro. Entonces sería imposible tener un pie acá y otro acá. O va por el camino ancho, amplio, o va por este camino estrecho. Pero no puede ir por los dos. Por eso la invitación de Jesús, de Dios en nuestras vidas, es el autoexamen. Ahora, yo me hago ese autoexamen y digo, ¿por dónde voy? Claro, porque ahora todos nosotros estamos frente a estos dos caminos. Y esa es la tarea que le podemos dejar a nuestros hermanos, ¿verdad? Nosotros mismos. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy yo? Hagámonos un autoexamen. ¿Estoy realmente creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿O solamente lo veo de lejos? Veo de lejos y contemplo de lejos a Jesucristo, a esta puerta, ¿verdad?, a este camino, pero no, yo no voy a caminar por ahí. O sí, estoy dispuesto a caminar por este camino que lleva a la vida eterna, con todo lo que conlleva este caminar, porque claro, Jesús dijo no va a ser fácil. Y lo vamos a ver en el próximo estudio, vamos a continuar, ¿cierto? Porque no finalizamos lo que teníamos para compartir en el día de hoy, y ahí vamos a ver lo complejo, ¿cierto?, que es este camino, porque si bien hay un camino que es amplio, que es donde la mayoría de la gente va, este es el camino fácil, el sendero fácil, que es permisivo, que es egoísta, donde se tolera el pecado, donde la verdad se modera, donde la humildad se ignora y se aplaude el orgullo. Muchos transitan por ahí porque no demanda muchas cosas, no demanda cosas, ¿ya? Y hay muchos, ¿cierto?, que como bien decíamos, que profesan servir a Dios, pero están transitando también por este lugar amplio, ¿ya? En cambio, el camino angosto es un camino más complejo, no es fácil, es más complejo porque van a haber dificultades. Hay lucha con el propio yo,
Hay lucha, ¿cierto?, con el mundo, porque aquellos que quieren vivir a la manera de Dios, como estuvimos viendo, van a tener persecución. Y también, obviamente, si antes servíamos al enemigo, éramos esclavos del enemigo, y ahora servimos a Dios, ese ahora va a ser nuestro enemigo mayor. Y las cosas en las cuales nos deleitábamos antes cuando estaban en el mundo, van a ser nuestro tropiezo. Van a ser nuestras tentaciones. Entonces eso lo vamos a ver, ¿cierto?, en el próximo estudio. Y al fin y al cabo, yo me doy cuenta, no sé si han visto han leído, ¿cierto?, o han visto la película del peregrino, ¿cierto? Es que ahí se muestra, ¿cierto? Se nos muestra, ¿cierto?, que está este camino que es angosto, ¿cierto?, donde este hombre, ¿cierto?, este varón toma la decisión de ir por ese camino, ya habiendo sido alumbrado, ¿cierto?, de esta verdad. Él toma este camino y quiere ir por ese camino y tiene en su mente, tiene el propósito, ¿cierto?, de llegar donde este rey y donde esta tierra prometida, por así decirlo, ¿cierto?, de este lugar celestial. Y él toma la decisión y va, pero durante el camino va con esta carga. Y cada vez que va avanzando aparecen dificultades que lo quieren hacer devolverse, que lo quieren hacer desviarse del camino, pero una vez que se desvía o que intenta, ¿cierto?, como que se desmotiva, lo ayuda, tiene ayuda divina y sigue. Y a medida que sigue, ¿cierto?, y que llega a los pies, ¿cierto?, de Cristo, esa carga se va, ¿cierto?, y pasa por esta puerta, ¿cierto?, llega a este lugar. Y él mismo se maravilla de todo esto. Y lo mismo que decías tú, o sea, él pensaba en su esposa, pensaba en sus hijos y todo eso. Y lo que sucede ahí es que él, ¿cierto?, toma la decisión personal de llegar allá y Dios se encarga de lo demás. Ese testimonio llega, ¿cierto?, a su familia, y esa mujer, bueno, ahí quedó, dice, continuará en la película, ¿cierto? Esa mujer queda ahí, le llega, ¿cierto?, que esto era cierto, ¿ya? Y ahí ella también está invitando a su hijo, vamos. Entonces, es prácticamente lo mismo que estamos viendo acá. Yo estaba viendo que ese hombre que escribió, ¿cierto?, este libro, lo escribió cuando él estaba en la cárcel, porque él mismo decía, ¿cierto?, dentro de la misma, del mismo, de esta misma obra, que muchos de aquellos que deciden andar por este camino van a tener que sellar el testimonio con sangre e incluso con cárcel. Y es lo mismo que hemos visto en la escritura. Entonces, es muy bueno, ¿cierto? Ejemplifica mucho lo que estamos viendo acá, porque este camino angosto no es fácil, pero no estamos solos y tiene un final, un muy buen final. Pero ahí vamos a estar por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, tiene buen final. Así que, así es. Bueno, yo como les decía, hermano, tenemos el progreso del peregrino, era el progreso del peregrino. El progreso del peregrino. Tenemos un motivo, siempre decimos, tenemos un motivo para orar, ¿verdad? Y también un motivo para hacer un autoexamen en nuestra vida, ¿verdad? Realmente nosotros estamos, ¿verdad?, caminando según la voluntad de Dios, o estamos caminando según nuestra voluntad. Que el Señor nos ayude y que podamos encontrar, ¿verdad?, esa claridad, esa sabiduría de Dios, esa fortaleza de Dios para seguir por este camino angosto que, como decía Joana, no es fácil. El pastor puso un comentario respecto a eso. Pero tenemos el mejor apoyo, ¿verdad? Tenemos la mejor ayuda, que es Dios, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que si está pasando alguna dificultad, hermano, si está pasando algún problema, no sé, cualquier cosa, créame que no está solo. No está solo, tiene que venir a Cristo, orar, hablar con Él, y que Dios nos ayude. Que nos ayude en este caminar, porque lo necesitamos y porque solo tampoco vamos a poder hacer.
como bien decíamos, esto no es voluntad de hombre, sino que es voluntad de Dios.